Bienvenidos estudiantes de noveno grado, familias y profesores que nos acompañan a este nuevo encuentro por el maravilloso mundo de la disciplina física. En el encuentro de hoy continuamos con el estudio de nuevos contenidos. Para ello se apoyarán de su libreta de clase, su libro de texto y podrán estar visitando el portal educativo cubano, así como consultar el repasador virtual. Por lo que continuamos con el estudio del capítulo número 2, electricidad y circuitos eléctricos. En el encuentro anterior le habíamos propuesto de tarea la actividad 2.108, 2.109 y 110 de su libro de texto, a partir de la visualización de un video. ¿Observaron el video? ¿Qué ocurre en el video? ¿Cuántos equipos electrodomésticos están conectados a ese metro contador? ¿Qué les parece en ese hogar? ¿Existe un sobreconsumo de energía eléctrica? Tenemos entonces que ser lo suficientemente responsables para contribuir a un mayor ahorro de los diferentes recursos energéticos. Observemos en el video cómo estaban conectados los diferentes dispositivos. Observen este metro contador, cómo sufren. Acá podemos ver una motorina o motoeléctrica, ¿verdad?, que está conectada a ese metro contador. Pero también tenemos ollas arroceras y ollas reina. También tenemos la plancha eléctrica y la hornilla eléctrica, pero también los bombillos. Vamos a ver qué está pasando en ese hogar. Ciertamente existe un sobreconsumo de energía. Recuerden que en el encuentro anterior habíamos dicho que los efectos de la corriente eléctrica dependen de la intensidad y el voltaje. Observemos, por ejemplo, en la motorina, se está cargando, conectada a la corriente eléctrica. Hay una transformación de energía. Por lo tanto, recuerden que las motorinas poseen una batería que es de litio. Si observamos entonces en la hornilla eléctrica, en la arrocera y en la olla reina, como muchos conocemos, hay una transformación de energía. Al igual ocurre en la plancha eléctrica y en la hornilla eléctrica. La transformación de energía que ocurre es de energía eléctrica a energía térmica o calorífica. Por lo tanto, ese efecto se está manifestando en este momento. En el caso de los bombillos, también hay una transformación de energía eléctrica a energía luminosa. Le habíamos dado el video para que le sirviera de apoyo a la hora de responder las diferentes actividades. Recuerden que en una de las actividades le estaban proponiendo que ustedes plantearan una serie de medidas de ahorro. Podíamos estar pensando no encender las luces innecesariamente. También podíamos entonces no encender el televisor si no lo íbamos a ver. Proponerle a mamá que planchara fuera de los horarios pico. O sea, otras medidas que también pueden tener en cuenta para contribuir a un uso racional de los diferentes recursos energéticos. Pero recuerden que le habíamos dejado una tarea en la clase anterior relacionada con el circuito. Anteriormente vamos a analizar qué sucede con la hornilla eléctrica y estamos hablando de los efectos de la corriente eléctrica. ¿Recuerdan? En esta hornilla eléctrica, si nosotros queremos que caliente más rápido, ¿qué hacemos? Movemos entonces el botón de la hornilla eléctrica de forma de que aumente la corriente eléctrica en el circuito y por lo tanto aumenta la temperatura y aumenta entonces las cargas que llegan a esa parte de la hornilla eléctrica. Recordemos la tarea que habíamos dejado en la clase anterior relacionada con el circuito. Nos planteaban en esta tarea, si en este circuito aumentamos la tensión o el voltaje, ¿qué ocurre con la intensidad de corriente? Para responder a este interrogante, le propongo el tema de nuestro encuentro de hoy. Resistencia eléctrica, ley de Ohm para una porción de circuito. Y se estarán auxiliando del epígrafe 2.33 de su libro de texto. Le vamos a dar un breve tiempo para que copien el tema del encuentro de hoy.
Acá les estaremos mostrando un circuito eléctrico. Recuerden que el circuito eléctrico no es más que el conjunto de componentes eléctricos conectados entre sí, formando una trayectoria cerrada, y que los circuitos eléctricos están compuestos de 4 componentes básicos. Ellos son las fuentes de corriente, los conductores, los consumidores y los dispositivos de control. En el encuentro de hoy, nosotros vamos a trabajar con un circuito eléctrico. Por tanto, le estoy proponiendo los instrumentos y materiales que vamos a estar utilizando. Instrumentos y materiales que aparecen en el laboratorio escolar. Para el circuito que vamos a diseñar, utilizaremos una fuente de corriente directa, conductores. En el consumidor utilizaremos una resistencia de 50 ohms, interruptor, instrumentos de medición, amperímetro y voltímetro. Les voy a dar un breve tiempo para que copien los dispositivos. Primeramente, realicemos el diseño del circuito eléctrico. Acá le estamos mostrando el circuito eléctrico. Pueden ustedes observar que tenemos la fuente de corriente, el interruptor abierto, el consumidor, en este caso una resistencia de 50 ohms, y por supuesto los conductores. Decíamos que íbamos a utilizar los instrumentos de medición. Acá ya estamos ubicando en el circuito el amperímetro y el voltímetro. Les vamos a dar un breve tiempo para que copien el diseño del circuito eléctrico. Acá le vamos a mostrar el circuito eléctrico realizado en un laboratorio. Como ustedes pueden observar, tenemos la fuente de corriente, el interruptor abierto, el elemento consumidor, en este caso la resistencia, el voltímetro y el amperímetro. Quiero que observen bien la forma en que están conectados estos dispositivos. Vamos entonces a cerrar el interruptor. Observen en el esquema que ya el conductor está cerrado. Y observemos también la fuente de corriente. Ahí aparece un puntico verde, nos está indicando que la fuente de corriente está conectada. Recuerden que estamos trabajando con corriente directa. Y el regulador de la fuente de corriente nos está indicando 4 volts. Vamos a realizar la medición en los diferentes instrumentos. Observemos entonces en el voltímetro. Vamos a trabajar con la escala del 10. Vamos a realizar la lectura que nos indica la flecha. Para este caso, se corresponde con un valor de tensión de 4 volts. Vamos entonces a realizar la lectura en el amperímetro. Igual vamos a trabajar con la escala del medio, en este caso 500 miliamperes, y observemos cuál es la lectura que nos está indicando el amperímetro. Como estamos trabajando en la escala de 500 miliamperes, la lectura que nos indica el amperímetro es de 80 miliamperes. Pero recuerden que en el Sistema Internacional de Unidades podemos trabajar con otros múltiplos. En este caso vamos a tomar entonces el amper y vamos a convertir este valor. Llevado a amper, tenemos que la intensidad de corriente es de 0,08 amper. Pero recuerden que estamos respondiendo la tarea dejada en la clase anterior. Por lo tanto, vamos a buscar la razón U sobre I.
Para esto vamos a mostrarle entonces el esquema del circuito donde aparece el diseño, pero ya con las medidas realizadas anteriormente. Aquí le estamos mostrando la indicación del amperímetro. En este caso la intensidad, les repito, es de 0,08 amperes y el voltaje es de 4 volts. Voltaje que se corresponde con el valor donde está trabajando la fuente. Pero le decía que queremos buscar la relación que hay. Entonces vamos a ver qué pasa con la razón U sobre I. Si sustituimos estos valores, obtenemos que 4 volts entre 0,08 amperes, cuando realizamos el cálculo, nos da 50 ohms. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sucede si variamos entonces la tensión? Sencillamente, en experimentos realizados en el aula y demostraciones hechas anteriormente, llegamos a la conclusión de que si aumentamos el valor del voltaje, también aumenta el valor de la intensidad. Observen acá, suministramos una tensión de 8 volts a el circuito y obtenemos un valor de intensidad de 0,16 amperes. Igualmente vamos a estar sustituyendo estos valores y obtenemos 8 volts entre 0,16 amperes, dando como resultado 50 ohms. Por lo tanto, la razón U sobre I permanece constante para este par de valor, o sea, tensión e intensidad. Si observamos la resistencia con la cual estamos trabajando, entonces tenemos que se corresponde con el valor. Y ya acá le estamos mostrando la magnitud física que es la encargada de este valor U sobre I. Estamos hablando de la resistencia eléctrica, que es la magnitud física que mide la oposición de los medios al paso de la corriente eléctrica. Pero recuerden que ya le habíamos planteado anteriormente de que existe una relación de proporcionalidad directa entre la tensión y el voltaje. A este comportamiento arribó George Simon Ohm en el año 1827, al cual se denominó ley de Ohm, sintetizada en esta ecuación. Intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Pueden auxiliarse y buscar la información en su libro de texto, página 57. Pero si nosotros deseáramos entonces determinar el valor de la resistencia, despejando esta ecuación, nos quedaría que resistencia es igual a tensión sobre intensidad, donde la resistencia se representa con una letra R mayúscula y su unidad de medida es el ohm. La tensión, ya lo habíamos visto en el encuentro anterior, se representa con una letra U y su unidad de medida es el volt. Y en el caso de la intensidad
se representa con una I latina y su unidad de medida es el ampere. Pero, ¿de qué dependerá la resistencia eléctrica? Sencillamente, del largo del conductor, del grosor del conductor y del material del cual está compuesto. Le vamos a dar un breve tiempo para que ustedes copien esta información. Ahora regresemos nuevamente al circuito con el cual estamos trabajando en el encuentro de hoy. Pueden observar que tenemos acá el amperímetro, pero también el voltímetro. ¿Cómo están conectados esos instrumentos de medición? Para el caso del amperímetro, ya lo habíamos visto también en el encuentro anterior, que este se conecta en serie y el voltímetro se conecta en paralelo. En nuestras casas existirán estos tipos de conexión. Pensemos entonces en una lámpara, la lámpara que ustedes utilizan normalmente en su habitación y el interruptor. El tipo de conexión es serie. Sin embargo, cuando utilizamos entonces la lámpara de la cocina o del baño, ¿será el mismo tipo de conexión con la lámpara que tenemos en la sala, la que tienen en su cuarto? ¿Han observado cuando ustedes ayudan a su mamá y ponen el arroz en la arrocera? ¿Qué sucede con la tecla que tiene la arrocera? O sea, que existe un tipo de conexión, pero también en nuestras casas habitualmente trabajamos con los dos tipos de conexión, serie y paralelo. El bombillo de la sala está en serie con el interruptor, pero a su vez está en paralelo con el bombillo de la cocina o del baño o de otra habitación. ¿Qué pasa con las conexiones en serie y las conexiones en paralelo? Pensemos en nuestros hogares qué sucede con este arbolito de Navidad que nosotros ubicamos cuando llega el fin de año y muchos de nosotros ayudamos a mamá a poner este arbolito de Navidad. Acá tenemos dos ramas de ese arbolito de Navidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si uno de estos bombillos del arbolito de Navidad se funde o se rompe? Todos los demás bombillos que están conectados en serie a esa rama, entonces también dejan de funcionar. No pasando lo mismo cuando la conexión es en paralelo. Observemos entonces, acá cada rama está en serie, pero ambas a su vez se encuentran en paralelo. En nuestros hogares podemos encontrarnos estos tipos de conexión, tanto para una habitación como para la cocina, como para los diferentes lugares que ocupamos en el hogar. Le estamos entonces mostrando el ejemplo de lo que ocurre con este arbolito de Navidad. Acá le estamos presentando, en cuanto a los tipos de conexión, el ejemplo de circuitos conectados en serie y en paralelo. Le vamos a dar un tiempo para que hagan el diseño de estos circuitos en sus libretas.
Ubiquémonos ahora en nuestros hogares. Estamos hablando de conexión serie y paralelo. Y vamos a dirigirnos hacia nuestra habitación. Quizás ustedes en su casa, en su cuarto, tengan una mesita de noche con una lámpara. Pero independientemente de esto, también tengan el bombillo que alumbra su cuarto de forma general. ¿Han observado ustedes la intensidad luminosa del bombillo de la lamparita de noche respecto al bombillo normalmente que tienen en el techo? ¿Iluminan los bombillos de igual manera? ¿A qué se debe esto? En el día de hoy también queremos hacerle llegar otra magnitud que caracteriza a los circuitos eléctricos. Esto depende entonces de la potencia. Acá le estamos mostrando del circuito anterior una porción de uno de ellos, donde la conexión es en paralelo. Tenemos dos bombillos, ya les decía anteriormente, ubíquense que este bombillo de 20 watts es el que se corresponde con la lamparita de noche. Y el bombillo de 60 watts es el bombillo que se corresponde con la lámpara que normalmente se pone al techo. ¿Cuál de los dos ilumina más? Evidentemente, ilumina más el que tiene 60 watts, ya que tiene la capacidad para transformar rápidamente la energía eléctrica. ¿Y de qué magnitud estamos hablando? De la potencia eléctrica, donde la unidad de medida de la potencia es el watt, aunque en la vida práctica se utiliza el kilowatt, megawatt y el gigawatt. Bien, estudiante, a modo de conclusión, en el encuentro de hoy conocimos la relación de proporcionalidad directa entre la tensión y el voltaje. Recuerden, cualquier aumento de voltaje aumenta la intensidad. Si disminuye el voltaje, disminuye en la misma proporción la intensidad. Le estamos dando respuesta a la pregunta que habíamos dejado indicado de tarea. Conocimos la ley de Ohm, así como definimos su ecuación para calcular la intensidad y calcular la resistencia. También conocimos la magnitud física que posee la capacidad para transformar la energía eléctrica rápidamente. En este caso, estamos hablando de la potencia. Le propusimos ejemplos de tipos de conexión en serie y en paralelo, así como, de forma general, entonces, todas estas magnitudes que caracterizan a los circuitos eléctricos. Dentro de ellos tenemos la intensidad o intensidad de corriente, el voltaje o tensión, la resistencia eléctrica y la potencia eléctrica. Por lo que le propongo de tarea el estudio y análisis del epígrafe 2.3.5 de la página 58. En ellos van a estar realizando la actividad 2.106, página 62. De esa actividad, ¿qué queremos que ustedes hagan? Ya acá nosotros les estuvimos mostrando una porción del circuito y tenemos dos bombillos. Por lo tanto, ustedes van a calcular el costo energético para ese tiempo que le están pidiendo ahí en la actividad de su libro de texto. Y para ello van a utilizar la tarifa eléctrica actual. También pueden consultar la APK kilowatt. Van a estar respondiendo también la actividad número 2 de la página 63. En ello van a hacer un resumen de los contenidos impartidos en esta unidad.
Recuerden, estudiantes, no podemos estar hablando de electricidad sin tener en cuenta las medidas de ahorro. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Use correctamente el nasobuco, lávese sistemáticamente las manos y mantenga el distanciamiento social. Nos vemos en un próximo encuentro.